Primera Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la nueva crisis que vive Argentina. Para ello me acompañan en este estudio tres invitados. El economista de la Universidad de la Sorbona y vicepresidente del Instituto de las Américas aquí en París, Carlos Quenán. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Me acompaña también Jean-Baptiste Thomas, historiador especialista en Argentina contemporánea, profesor de la Escuela Politécnica aquí en París. Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Y me acompaña también el periodista independiente Benoît Hervieux. Bienvenido, Benoît. Gracias a ustedes. La crisis en Argentina, política, economía y también mucho pánico hoy en Primera Plana. Bueno, pues pocas reservas de divisas en las arcas del Banco Central y también poca liquidez. Son dos de los males que caracterizan a la nueva crisis que vive Argentina. El gobierno de Mauricio Macri, tras reconocer algunos errores, ha comenzado a hacer lo que dijo que nunca iba a hacer, es decir, introducir instrumentos de control monetario para intentar calmar a los ahorristas y que no retiren sus depósitos. La bolsa del país ha caído con fuerza, ya lo saben, en las últimas jornadas y no son pocos los que trazan paralelismos o similitudes entre esta crisis y, recuerden, aquella de 2001. Hoy vamos a intentar explicar en qué se parecen y en qué se diferencian. Pero antes, repasemos algunas de las portadas que nos deja la prensa sobre este asunto. Portadas como la de Le Monde Diplomatique, que se pregunta ¿cómo termina esto? Las últimas medidas financieras, dice el diario, tratan de evitar un colapso total. ABC, en España, vinculación política de la crisis argentina. Atención, el giro de Argentina al kirchnerismo hunde su divisa. Se refiere al triunfo electoral de Cristina Fernández de Kirchner y su candidato Alberto Fernández en las primarias del mes de agosto. Justo la visión opuesta la muestra Página 12, que sitúa la responsabilidad del lado de Macri. A menos de 4 años de haber desmantelado la regulación de movimientos de capitales, el gobierno reconoce el fracaso de sus políticas. Bueno, Carlos, Macri vive sin duda un final de mandato bastante agónico. ¿Cómo podemos explicar lo que está viviendo Argentina en estos momentos? ¿Qué factores tenemos que buscar? Bueno, Argentina, en su crisis actual, pues hay una dimensión política y sin duda un componente esencial económico. En lo económico, la situación de la Argentina comenzó a deteriorarse el año pasado cuando, por cambios en los movimientos internacionales de capitales, se produce una gran salida de divisas que empieza a amenazar las reservas de cambio de ese país, que se estaba endeudando aceleradamente y que tenía un déficit exterior elevado. El país, entonces, el gobierno del presidente Macri, recurre al Fondo Monetario Internacional, que auxilia a Argentina con un gran préstamo, pero en contrapartida plantea la necesidad de una serie de medidas, déficit cero, etcétera, que indudablemente llevan al país a acentuar su mediocre comportamiento económico, incluso la recesión, y además van a generar un incremento de la inflación. Todo esto, evidentemente, se agrava con las circunstancias de las elecciones primarias mencionadas hace un momento, en las que, indudablemente, sobre la base de una gran fragilidad de la situación, pues los mercados reaccionan desfavorablemente y se produce un nuevo movimiento de salida de capitales y de deterioro de la situación económica argentina. Lo cierto es que parece que Argentina vive un auténtico mal endémico con su enésima crisis y por ahí quizá nos interese con esos mimbres mirar la mirada del historiador Jean-Baptiste. ¿Cuánto tiene de coyuntural esta crisis y cuánto de endémica? Mira, yo no sé hasta qué punto hablaría de coyuntural y endémica, sino de estructural y una crisis sistémica. Los mecanismos de endeudamiento que explicó recién Carlos, por una parte, pero por la otra hay un elemento sistémico, es decir, que la deuda argentina se avecina al 80% el Producto Bruto, es decir, en todo caso, mucho menos que un país como Estados Unidos, Italia u otros países centrales, ¿no? Y a nadie se le ocurriría a aquellos países pedirles que paguen la deuda de la forma en que se le está imponiendo hoy en día a la Argentina. Es decir, que el gran problema de Argentina, efectivamente, es un problema de deuda, pero también es un problema de su aspecto periférico y la forma en que los políticos, hasta ahora, con recetas distintas, diferentes,
calendarios y cronogramas distintos, hasta ahora se comprometen con pagar esa deuda, una deuda que se fundamentalmente consolidó con la última dictadura militar en la Argentina. Creo que ese es un gran problema. De ahí también el hecho de que entre los cuatro principales candidatos, digamos, que llegaron en las PASO, uno solo, Nicolás del Caño, planteó hasta ahora el no pago de la deuda externa, mientras que todos los otros, es decir, Alberto Fernández del Frente de Todos, Mauricio Macri y Roberto Labaña, es ministro de Economía, de una forma u otra están comprometidos con pagar la deuda del FMI, una deuda, digamos, que efectivamente se consolidó con la dictadura y que en forma cíclica es un problema que se plantea al país. Lo cierto es que el presidente Mauricio Macri, abanderado del liberalismo, está en la senda de tomar medidas económicas contrarias a su propio ADN. Así lo reconocía esta misma semana frente a los empresarios argentinos a los que pedía ayuda para salir de la crisis. Ustedes saben que son medidas que no nos gustan y que solo se justifican en la emergencia y durante un tiempo limitado. Pero fueron implementadas para evitar daños mayores. Fueron diseñadas para ser lo menos invasivas posibles y para que no afecten a los ciudadanos de a pie, especialmente a los ingresos medios y bajos. Y buscamos cuidar sobre todo el ahorro de la clase media, que es la que siempre pone el hombro y que siente que su esfuerzo nunca es retribuido como se merece. Benoit, el control de cambios que ha supuesto para Macri una especie de traición a uno de los principios fundamentales con los que llegó al poder, ese liberalismo con el que llegó al poder. Traición programática, traición, digamos, ideológica también, en el sentido de que, claro que Mauricio Macri llegó al poder, la alternancia del 2015 también, con la base de un nuevo paradigma, digamos. Yo sé que la palabra no es a veces propia, pero neoliberal también, en el sentido de que había que, de nuevo, abrir un poco las puertas de la economía, también con toda la perspectiva de la reforma de jubilaciones, que es algo muy sencillo en la Argentina. Claro que, es una gira haciendo 800 grados en este sentido de que nunca había previsto Macri al momento de llegar al poder. Claro que después, para volver un poco a lo que decía Jean-Baptiste, entramos de nuevo en este ciclo, en este un poco maldito tango entre el momento con la sombra de la deuda permanente, es decir, en un momento abrir las puertas de la economía, privatizar, etcétera, liberalizar, después volver a control de cambio, control de la economía. Así que, es curioso en Argentina cómo vuelve así esos ciclos y además en un plazo bastante reducido a escala de la historia reciente, me parece. Me gustaría plantearles en qué se diferencia y en qué paralelismos podemos tomar entre esta crisis y la de 2001. La mirada tanto del economista como la del historiador. Carlos. Bueno, a ver, desde el punto de vista, digamos, estructural de la economía, Argentina tiene una serie de constantes. Una de ellas es que es un país, desde hace ya muchas décadas, que no genera la cantidad de dólares suficientes para el buen funcionamiento de su economía, una tasa de crecimiento elevada. Esto genera crisis del sector externo de distintos tipos, pero bastante recurrentes. Eso es un tema. El segundo tema es que es un país también muy inflacionario, quizás volveremos sobre esto después, pero que para enfrentar esa inflación ha ensayado diversos mecanismos. En el 2001 lo que había era un régimen de convertibilidad, un peso, un dólar, la posibilidad absoluta de tener depósitos en dólares, recuperar esos dólares, pero el país no lo genera suficientemente y en el 2001, producto de una serie de factores, la crisis fue una crisis del régimen monetario y de pagos externos, de deuda, que se transformaba en crisis bancaria si los ahorristas retiraban rápidamente sus depósitos en dólares. En el 2019 hay un problema
similar en cuanto a la situación externa del país, es decir, acuerdo con el Fondo Monetario para hacer frente a un problema de pagos externos y demás, salida de divisas, pero no hay ese mismo problema estructural del régimen monetario porque hay un tipo de cambio flotante, flexible, los depósitos no son mayoritariamente en dólares, entonces si bien hay un comportamiento muy dolarizado de la población y de los agentes económicos, entonces ahí hay una diferencia sustancial, indudablemente hay otras diferencias también políticas, que hace que, yo diría, en dos palabras, esta crisis no es tan grave como la de 2001, en tanto y en cuanto en 2001 se tocaba la paridad, se derrumbaba todo el edificio, como así ocurrió, todos los contratos estaban dolarizados. En cualquier caso, no hablamos ahora de un corralito como entonces, claro. Jean-Baptiste. Yo creo que también desde un punto de vista social hay una serie de diferencias. Digamos, en 2001 la crisis es herencia del menemismo, es decir, de ese periodo neoliberal de privatizaciones, contracción del mercado laboral, desocupación. El descontento se transforma en agitación, rebelión y después los levantamientos del 19 y 20 de diciembre de 2001, a raíz de los cuales, jornadas a raíz de las cuales se va el presidente de la Rúa, dejando un saldo de 35 muertos. Hoy en día la situación no es la misma, sin embargo hay mucho descontento, hay mucha agitación, principalmente por el nivel de pobreza que volvió a subir enormemente, elementos también de desocupación. Macri destruyó 146.000 empleos industriales, o sea, durante el macrismo se destruyeron 146.000 empleos. Esto genera, digamos, una situación que llega a preocupar una serie de actores, entre los cuales, por ejemplo, tanto sectores sindicales como la Iglesia, que están precisamente tratando de contener, ¿no?, para evitar que aquel descontento se transforme en, digamos, una especie de oposición más decisiva frente al gobierno en un momento de transición, ¿no? Y los momentos de transición en la Argentina siempre son complicados, tanto en el 89 como en 2001. Y todo esto en un contexto de horizonte electoral. Benoît, no sé si es posible un consenso político entre el oficialismo y la oposición a pocas semanas de las elecciones. Bueno, a ver, me parece complicado, es un punto de vista, pero claro que el problema es que a través de la figura de Alberto Fernández, entonces que lidera el Frente de Todos y la oposición actual, bueno, toda la pregunta es saber si es una candidatura, digamos, autónoma, plena, o si es un títere, para resumirle, de Cristina Fernández, de Kirchner, la expresidenta. Claro que el gobierno de Macri, la mayoría política actual va a subrayar la segunda opción, la segunda hipótesis. Claro también que hay una cierta diferencia de discurso, es que también un discurso más moderado que se encontraba también a la época en el 2015 con el discurso de Daniel Scioli, que había reducido digamos, bastante la lexicología peronista tradicional o kirchnerista, también para calmar los mercados, estar en una línea más moderada. Así que un consenso, no sé, pero no me parece que también el kirchnerismo si vuelve, o el fernandismo si llega al poder, y si se produce una alternancia en octubre, también tendrá que sacar lecciones también de la política precedente. Vamos a hacer en este punto una breve pausa para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en unos instantes hablando de la crisis argentina en Primera Plana.